Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, martes 10 de marzo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana en niveles de 17.46 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.45 y 17.70. En el resto del mercado, el euro dólar en 1.16 y medio, el euro peso en 20.35, el índice dólar cotiza en 98.57 puntos y en criptomonedas Bitcoin cotiza en 71.119 dólares y Ethereum cotiza en 2.070 dólares. Lo que mueve al mercado. Vamos directo a lo que realmente está moviendo el mercado de divisas esta mañana porque el catalizador es bastante claro: geopolítica y petróleo. El tipo de cambio peso dólar reaccionó con fuerza después de que un giro inesperado en el frente internacional se diera en un comunicado, más bien en un comentario por parte del presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos declaró que la guerra con Irán estaría, y dicho en sus propias palabras, prácticamente terminada. Ese comentario fue suficiente para cambiar el tono del mercado prácticamente de inmediato. Y bueno, ¿qué pasó después? El precio del petróleo cayó con fuerza, los activos de riesgo rebotaron y el peso mexicano recuperó terreno frente al dólar pues desde ayer, y también hoy continúa en esta recuperación en México. Para ponerlo en contexto, durante la jornada previa el crudo había alcanzado niveles que no se veían desde 2022, impulsado por el temor de que el conflicto se extendiera y terminara afectando el suministro energético global. Cuando Trump sugiere que el conflicto está cerca de terminar, el mercado interpreta que ese riesgo podría ya moderarse, y aquí es donde se pone bastante interesante. La caída del petróleo no solo es un movimiento en el mercado energético, también tiene implicaciones directas sobre, por supuesto, la inflación, tasas de interés y, por supuesto, sobre la cotización del peso dólar. Menor presión en el petróleo implica menos presión inflacionaria global y, por lo tanto, una menor necesidad de refugiarse en el dólar, que es como el safe haven de los mercados, que ya no era, pero regresó ahora con este conflicto. Eso explica parte del movimiento que estamos viendo hoy en el peso dólar. Ahora bien, el mensaje de Donald Trump también vino acompañado de advertencias fuertes, y en la misma entrevista con CBS News señaló que Estados Unidos podría responder, así dicho por él, Fire and Fury, si Irán intenta bloquear el flujo del petróleo. ¿Qué les parece? Ahora, además mencionó que su gobierno incluso evalúa tomar el control del estrecho de Hormuz, un punto absolutamente estratégico para el mercado energético global. Y para que dimensionemos la importancia de esto, para que, o por ese estrecho más bien, circula aproximadamente 1 de cada 5 barriles de petróleo que hay a nivel mundial. Y ante estas declaraciones, Irán había amenazado con incendiar literalmente embarcaciones en esa ruta marítima, lo que elevó los temores de un cierre prolongado del estrecho y disparó los precios del crudo hace un par de días, ¿no? Y del lado iraní, de hecho ya respondieron también. Las autoridades en Teherán han respondido con un mensaje igualmente firme. Han advertido que no pasará ni un litro de petróleo por el estrecho de Hormuz mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel, y que será Irán quien determine cuándo termina la guerra. Así que, pues, ¿qué significa todo esto para el mercado cambiario? Bueno, por ahora el mercado está tomando las declaraciones de Donald Trump como una señal de reducción temporal del riesgo geopolítico, pero ojo, el verdadero factor que definirá la dirección del precio del petróleo y del dólar no será la retórica política, sino el flujo real del petróleo y si se normaliza o no. Si la logística energética global vuelve a estabilizarse, podríamos ver menor presión sobre la inflación, sobre el dólar, continúa una recuperación del peso mexicano, pero si el conflicto vuelve a escalar o el suministro sigue interrumpido, la volatilidad puede regresar muy rápido al peso dólar. Para quienes toman decisiones financieras dentro de una empresa o para sus propios flujos, remesas puede ser, CFOs, tesoreros o directores financieros, inversionistas o cualquier persona de a pie en la economía mexicana, esto es clave porque los movimientos del petróleo hoy están directamente conectados con el comportamiento del tipo de cambio. Perspectiva técnica. Ahora vámonos al gráfico, porque desde el punto de vista técnico también está pasando algo bastante importante. El peso dólar ha comenzado a mostrar una recuperación por parte del lado del peso mexicano después del episodio de volatilidad reciente. Parte de este movimiento, como ya vimos, está impulsado por el cambio del tono geopolítico, pero técnicamente hay algo más relevante. El mercado ya rompió dos niveles clave. Primero cayó el 17.85 y después ya cayó el 17.57, dos zonas que habían funcionado como soportes importantes durante las sesiones anteriores. Ahora bien, en análisis técnico no basta romper un nivel, lo importante es confirmar esta ruptura.
¿Y cómo se confirma? Bueno, cuando el precio perfora un soporte, después suele intentar rebotar. Si en ese rebote el nivel anterior, en este caso 17.57, deja de actuar como soporte y empieza a funcionar ahora como una resistencia o como un techo, entonces el rompimiento queda validado. Eso es exactamente el punto que el mercado está probando ahora. Si el mercado o el peso dólar logra mantenerse por debajo del 17.57, el siguiente objetivo técnico aparece claro, es 17.20. Si ese nivel también llega a romperse, el siguiente soporte pues relevante está en 17.11 y es una zona que ya ha funcionado como piso estructural en episodios anteriores. O sea, ya estamos hablando de, insisto, piso estructural. Ahora bien, no hay que perder de vista el contexto. El movimiento reciente no responde únicamente a dinámica técnica. Está influido también por factores geopolíticos y por el comportamiento del petróleo, lo que significa que el mercado puede seguir mostrando episodios de volatilidad. Si el suministro energético global comienza a normalizarse, el peso dólar podría continuar corrigiendo hacia niveles inferiores, pero si el riesgo geopolítico reaparece o si el flujo de petróleo vuelve a verse amenazado, el tipo de cambio podría volver a intentar movimientos hacia la zona de 18 pesos por dólar sin ningún problema. Y aquí entra un punto muy importante para quienes gestionan riesgos cambiarios. La volatilidad suele verse como algo negativo, pero en realidad también genera ventanas de oportunidad muy importantes. Para empresas que necesitan comprar dólares en los próximos meses, los episodios de volatilidad pueden ofrecer niveles atractivos para iniciar coberturas cuando el mercado evidentemente cae. Pero para las empresas que venden dólares, ahorita que pues, prácticamente todos estaban por debajo de sus presupuestos, si lograste agarrar algo por encima de los 18 pesos, pues tienes una buena ventana de oportunidad o tuviste una buena oportunidad, una buena ventana de oportunidad para tomar el inicio de una cobertura. La clave, como siempre, no es reaccionar al movimiento del mercado, sino tener un plan claro de niveles y exposición. Fechas clave. El día de mañana tenemos el reporte de inflación de febrero en Estados Unidos, muy importante y muy relevante para el mercado. Y para el viernes 13 de marzo tenemos dos datos también relevantes. Por un lado, el Producto Interno Bruto preliminar de Estados Unidos y por el otro también tenemos el índice de precios PCE, que es el indicador favorito de inflación para la Reserva Federal. Zonas de reacción. En zonas de reacción tenemos el pivote en 17.60, que ya está bastante roto. El siguiente soporte estaba en 17.57, 17.20 y 17.11. Y en la parte de resistencias 17.57, 85, 18.05 y 18.35. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.